Bueno, vamos a hablar con Mónica Juárez. Ella es diputada provincial. Es una mujer movediza dentro de la legislatura. Hoy tienen un proyecto que se llama la Ley de Obstructores de Lazos Familiares, que va a subir otra vez al recinto. Fue a senadores, la devolvieron, ahora la trataron de nuevo, otra vez la giran al Senado, pero vamos a hablar después de eso. Mónica Juárez, Jorge Calvo te saluda. Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy ¿Puedo bien. hacer una acotación? A ver. Hace 3 años, todas las encuestadoras a mí me daban, la que más medía eran 5.000 votos y saqué 33.000 en las PASO. Bueno, pero eran malas las encuestas. Son tan complejos. Malas las encuestas. Mónica fue una de las diputadas más votadas de aquella elección. No, por eso te digo que las encuestas son una foto, vas a saber cómo se hacen, quién las paga también. Es toda una historia, ¿no? Sí. Ahora, sí, por eso. ¿cómo ves el panorama político, Mónica, hoy? Yo creo que hay una foto que, bueno, yo voy a trabajar para que sea intendente Emiliano Durán. Creo que más allá de lo que yo piense, creo que en la calle es un referente que está muy presente, y creo que la política hoy comenzó a entender que nosotros los dirigentes tenemos que estar en la calle con la gente, y creo también, y estoy convencida, que quienes entiendan que la primer percepción es vivir en nuestra Salta, es trabajar en nuestros barrios, va a ser quien mejor le vaya en las elecciones. Yo trabajo con un gobernador que es tremendamente sensible, extremadamente cercano a la gente. No podemos discutir muchas cosas, pero la humanidad del gobernador yo no pondría jamás en duda. Y entiendo también que con Emiliano entendemos la misma manera, Estamos de la misma manera la política. Durán. Emiliano Durán, porque ahora esta historia es bastante confusa, ¿no? La gente se confunde, hasta yo me confundí, Emiliano Estrada, acabo de hablar con Emiliano Estrada, ¿no? Y por ahí se presta la confusión, entonces hay que hablar y precisar bien que en este caso hablamos de Emiliano Durán, que es al que apoya Mónica Juárez en su intención de ser intendente de la ciudad de Salta. Sí, y lo que te decía, y en esto creo que hay una foto que es muy fácil de identificar, es la cercanía con la gente. Cuando vos tenés cercanía con la gente, tu percepción de todo en la política va a ser de una forma. Si vos tenés lejanía, obviamente que vas a entender la política y las necesidades de los salteños de otra forma. Ajá. Y a mí me parece que... ¿Y eso qué significa? ¿Que Emiliano Durán es un hombre cercano a la gente? Gustavo Sáenz, Emiliano Durán. Y si me permitís, yo creo que también me sumo en esa foto, porque entendemos la política de otra manera, es la cercanía con la gente. Yo no he dejado de trabajar. Ahora, hay un tema, Mónica, que a mí me gusta explicarlo todo como para que la gente lo pueda entender bien. Sí. ¿Cuál es el concepto de cercanía con la gente? ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo podríamos explicar? Yo no trabajé, te hablo de mí para no hablar de otros candidatos. Yo no dejé nunca de visitar los barrios, pero no porque no es que voy en campaña, sino voy al día a día. En 3 años yo siempre estuve con las necesidades de los barrios, que muchas veces no son de mi competencia porque yo soy diputada, pero siempre estuve presente. Y cuando hablamos de cercanía es entender también los problemas que tienen. Ejemplo, yo puedo legislar, por ejemplo, para el proyecto por el que me convocaron ustedes, que está relacionado con la obstrucción de lazos y de vínculos familiares. Y esa es una cuestión que la política no puede estar exenta. Nosotros tenemos que legislar y poner orden en una situación que viven un montón de familias salteñas, que hay alguna mamá que no deja a su papá que vea a su chiquito, algún abuelo que tampoco no está pudiendo verlo, algún tío también. Entonces, cuando vos entendés a la política con ese tipo de cercanía, entendés las problemáticas reales que tienen. Y esto es un tema. A mí me pasó desde que de ayer que contamos de que se va a tratar en la Cámara de Diputados ese proyecto, un montón de llamados de abuelos que están desesperados por ver a sus nietos, de que necesitan que la justicia haga algo. Y en este caso, generar hoy un registro de obstructores
al igual de lo que fue. Ahora llegamos a eso, pero no quiero mezclarme. Ahora llegamos sí. a eso, porque quiero terminar con el tema político, que es en definitiva el objeto de la entrevista. Lo que quiero que bueno, ya me diste tu visión, me hablaste de lo que es la cercanía a la gente, es ir a los barrios, entender los problemas entender el reales problema que de está teniendo la gente, escuchar a la gente y demás. ¿Vos crees que Emiliano Durán es un hombre cercano a la gente? Sí. ¿Y cómo? Mira, estos días. ¿Por qué sí, sería sí. cercano a la gente? Contame. Porque veo las reacciones. A mí me ha tocado trabajar con distintos candidatos a intendentes en otras ocasiones y he escuchado decir cosas que no tenían nada que ver con las realidades de gente de barrio. Me parece que Emiliano, la ciudad de otra forma, la gente, el modo de relacionarse con la gente es diferente. Ayer nosotros compartimos una actividad y la reacción de la gente, que es más cercana a mí, digamos, fue excelente con Emiliano. Uh-huh. Y esto de estar a disposición, en qué podemos dar una mano, cómo podemos hacer algo, que en definitiva es esto de entender que la política es un servicio. Y me parece que nosotros entendemos eso. ¿Y cómo lo definirías vos a Emiliano Durán? Emiliano es un abogado de familia que está muy preocupado por cómo está Salta. Uh-huh. Me parece que Emiliano tiene las ganas de enfrentarse a quien tenga que enfrentarse para poder cambiar la realidad que tienen los salteños uh-huh. en la municipalidad. Te podría decir también que es una persona que entiende la política como yo, con mucha capacidad de servicio y de entender que estamos para eso, que no tenemos privilegios, que entendemos la política de esa forma. Parece que eso describe bastante de Emiliano Durán. Ahora, viste que hace un momento estábamos hablando de las encuestas. Sí. ¿Vos sabés cuánto le están dando, ya que estás hablando de Emiliano Durán? Emiliano Durán es candidato, como eso hay que explicarle bien a la gente. Emiliano Durán, no estamos hablando de Emiliano Durán. Es candidato a intendente de la ciudad. Emiliano Durán tiene 38% de intención a voto hoy. 38% de intención a voto hoy. Betina Romero tiene 18,1% de intención a voto hoy. Biela tiene 10,9% de intención a voto. Marcos Urtubey, que también es candidato, tiene 5,8%. Bueno, después hay otros tres que a mí me parece que ni siquiera vale la pena ya nombrarlos, porque primero que no sé si son candidatos, pero acá los terminaron midiendo. Me llama mucho la atención, ¿no?, la cantidad de gente que por lo menos refleja esta encuesta, que están dispuestos a votar por Durán, 38%, frente a un segundo que tiene solamente 18%. O sea, estamos hablando de 20 puntos de diferencia, ¿no? Es un montón. Es un montón. Me parece que tiene que ver con esto, con el... Emiliano, mira, yo vengo de las comunicaciones y a mí a veces me cuesta comunicar masivamente las acciones que hago. Él ha sido muy asertivo en poder comunicarla, y también la percepción de la gente no solamente tuvo que ver con la comunicación, sino con lo que realmente él entiende esto del servicio. Me parece que tiene que ver con eso el resultado que vos me estás comentando. ¿Y tendrá un plan para la ciudad, Durán, desarrollado, creíble? Sí, claro. Lo que pasa es que tenés que preguntarle a él, me parece. No, sí, pero como vos estás trabajando con él, en algún momento se lo voy a preguntar, claro. Sí, pero sí, además me parece que cuando hablamos de Emiliano y de la cercanía, también hablamos de las necesidades reales, porque si no yo puedo pensar que, no sé, yo por ejemplo no ando en bicicleta y puedo decir, bueno, habrá gente que sí y me pongo a hacer bicicleta. Cada uno, viste, según su percepción toma decisiones. Y quizás lo que los salteños necesitan es un poco más de claridad en las cosas reales que nos están pasando. Me parece a mí que va por ahí. Por eso es que entiendo los números que vos me decís de Emiliano. Nunca voy a poner en duda las encuestadoras, aunque mis resultados no habían sido tan exactos la primera vez. Sin embargo, sí me consta que en esa cercanía Emiliano está trabajando mucho desde hace mucho tiempo, insisto, como yo, al lado de la gente. Y eso es un diferencial enorme, porque a la hora de tomar decisiones vos necesitas esa cercanía.
Hay que coincidir que es un hombre con una propuesta absolutamente original, ¿no? No viene colgado del saco de nadie. Él se hizo solo, llegó, se puso a trabajar fuertemente y, en definitiva, hoy es conocido por el trabajo que ejecutó. No porque venga de la política, nadie lo puso, no, ahora está él en condiciones de decidir a quién puede apoyar él, ¿no? Eso es bastante novedoso y original. Sí, y además esto de que nos pasa lo mismo con Emiliano. Nosotros no venimos de la casta política, o sea, si me preguntas a mí, creo que no tuve nadie cercano de mi familia que haga política, y es una discusión te podría decir que mi familia es antipolítica, porque me cuesta un montón, inclusive en los domingos, poder hablar de algunas cuestiones, porque mi familia está totalmente desinteresada. No es que por herencia a mí me tocó un espacio en la política, la verdad es que no. Y entiendo que Emiliano también se ha ganado su lugar de la misma manera. Entonces, cuando vos no venís de los privilegios, tenés una mirada y te sentás de alguna forma ante las tomas de decisiones que nos tocan hoy como dirigentes políticos de otra manera. Claro. Bueno, punto con ese tema y ahora sí vamos. Obstructores de lazos familiares va a subir al recinto en la tarde de hoy, donde se inaugura las sesiones ya ordinarias de este año 2023 en la legislatura provincial con la sesión de la Cámara de Diputados. Es uno de los proyectos que se va a tratar, ¿verdad? Sí, primero te cuento que alrededor de las 3:30 de la tarde va a venir la gente con Carolina Pineda de la Sinfónica, de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil, más la Escuela de Ballet. Se va a hacer un homenaje, una puesta en escena acá, que las chicas han estado trabajando más de un mes para poder homenajear no solamente a las mujeres de la Cámara, sino desde la Cámara, que es la voz de la sociedad, al resto de las mujeres para mañana. Para conmemorar el Día de la Mujer, nosotros nos adelantamos y en el día de hoy vamos a tener una apuesta bastante importante, original, donde entendimos que desde el arte es el lugar más sanador para que pase. Y después el primer proyecto que entendemos se va a tratar hoy tiene que ver con este tema, que en principio lo primero que te voy a decir es que me encanta. Y sacando las cuestiones de por qué es importante formar un registro y que ese registro tenga cierta sanción para los obstructores, yo me voy a basar en explicarte lo importante que es para un niño la figura de su mamá, de su papá, de sus tíos y de sus abuelos. Que no es solamente una carga genética, sino a mayor gente que se involucra en la educación, en el cuidado de un niño y de un adolescente. Vos tenés, Jorge, un cambio enorme en los chicos. Mientras más amor recibe cualquier tipo de chico o adolescente, siempre va a ser un mejor ciudadano, una mejor persona. Entonces, obstruirle que se corte alguno de esos lazos familiares, sinceramente es perjudicial. Y no pienso solamente en los derechos de esos niños y niñas y adolescentes, sino también en los derechos de esos abuelos, de esos tíos, de esa mamá o de ese papá, que quizás porque haya un obstructor no puedan compartir con el resto de su familia. Ayer lo comentaba en una nota. A mí me tocó, por una historia familiar, conocer a mi familia paterna, biológica, a los 30 años. Y yo había ciertos modismos que yo durante 30 años no se los vi a nadie de mi familia, que también me crié y me eduqué. Y sin embargo, en mis 30 años me encontré con gente hasta parecida físicamente a mí. Y fue un shock muy fuerte desde esto de quién soy, de la cuestión básica que tiene cualquier ser humano, que es la pertenencia. Claro. Y de los valores que por ahí, de dónde venís, que un abuelo cumple muchas veces ese rol de contarte las historias familiares, ¿viste? Vos te parás en la vida de otra forma. Esto de la identidad, de la pertenencia, tiene que ver con la familia. Sí. Y hablar si es un papá que no deja ver a la mamá al hijo y viceversa, aún mucho más fuerte. Entonces, me parece que este tipo de proyectos tienen que ver con una necesidad básica, que es poder conectar como familia y en los valores que nos identifica también como salteños, Jorge. Yo creo que nosotros los salteños tenemos mucho de estos valores familiares. Seguro, entonces, claro. Es importantísimo. Muy importante. Por eso es tan importante también este proyecto que sube en la tarde de hoy al recinto parlamentario. Bueno, se me terminó el tiempo, señorita diputada Mónica Juárez. Así que, como siempre, te agradezco.